Clérigos. Bueno, Y luego a la tarde ahora llegamos a Oporto. Aquí ahí, estamos viendo a las 7 de la tarde la llevarnos ribera del al hotel Duero. para que tengamos tiempo. Bueno, ya hemos llegado a Oporto. Hemos visto antes muy rápidamente la desembocadura del río Duero en el Océano Atlántico. Y ahora pues vamos hacia la Torre de Clérigos. Ya digo, son Carlos que nos espera. Ah, vale, sí. ¿Seguro? Segurísimo. Pensaba que me había dicho. Ah, sí, el edificio amarillo. Sí, justo. Pero es que tenemos que parar aquí de todas formas. Que no hay otra. Yo me pondría el alce. Sí, porque estar aquí. Seguro. Sí, es la Miren, para que se hagan una idea, luego, chicos, para que luego Clérigos siempre... Estamos en Oporto, la segunda ciudad pues más importante de Portugal. Este es el barrio de Clérigos, donde estaba la judería, y es el barrio del Carmen. En el siglo XII los judíos vivían fuera de la muralla, no permitía el obispo que estuvieran aquí dentro de la ciudad. Pero bueno, pues vamos a visitar Clérigos. Clérigos es una obra del siglo XVIII. El arquitecto se llamaba Nasone, era toscano, era italiano, y Clérigos fue construido para acoger a sacerdotes que no tenían familia, y para que no estuvieran solos, pues se creó aquí esta comunidad. Por tanto, Clérigos hemos partido del barrio de la antigua judería, y arquitecto Nasone, que era toscano italiano, y aquí pues acogía, a partir del siglo XVIII, pues a sacerdotes que no tenían familia, para que no estuvieran solos, pues se creó aquí esta comunidad. Y también, como el complejo era muy grande, pues aquí también tenían un hospital, que llegó a ser el más importante de Oporto. Por tanto, ahora entramos en Clérigos. Hemos partido de la judería, que estaría a la izquierda, a la derecha el barrio del Carmen. Y como se ha comentado, bueno, los judíos pues en el siglo XII vivían fuera de las murallas, porque el obispo no permitía que vivieran dentro de la ciudad. Bueno, estamos visitando la iglesia de Clérigos. Bueno, como hemos comentado, estamos en la iglesia de Clérigos, en el barrio de Clérigos. Es una obra de Nicolau Nasoni. Como hemos dicho, Clérigos, siglo XVIII, estilo barroco. Es de el arquitecto Nicolau Nasoni, que era italiano, y siglo XVIII, estilo barroco, y se construyó para acoger a sacerdotes que no tenían familia, y que para que no se quedaran solos, pues se creó esta comunidad. Y como es muy grande el complejo, aquí también en Clérigos había un hospital, vivían los sacerdotes, pero como había muchas estancias, pues se hizo un hospital que llegó a ser el más importante de Oporto. Entonces ahora estamos visitando Clérigos, siglo XVIII, estilo barroco, arquitecto el italiano toscano Nicolau Nasoni. Y también pues vamos a subir a la famosa Torre de Clérigos, que tiene más de 200 escalones y 75 metros de altura.
Y aquí tenemos la capilla mayor. Pasen al fondo. Bueno, aquí vemos vestiduras litúrgicas. Y me habían preguntado, me habéis comentado que habían visto muchas de las iglesias, en la capilla mayor, en el altar mayor, hay como una especie de una escalera. Eso se llama en arte el trono, y es como una escalera que uno tiene que subir para acercarse de Dios. Entonces, el barroco para corto como para casi... Porque nosotros, en nuestra más importante colonia, teníamos oro. Ustedes, España, tenían plata. Latinoamérica, nosotros, era oro. Pero teníamos minas de oro también aquí, en el territorio. Entonces, todo este trabajo es madera de castaño, tallada y cubierta con pan de oro. Y esta es una cosa muy importante para el barroco en Oporto. Además, Oporto fue el centro más importante de producción de talla dorada en Portugal. Los grandes maestros de este tipo de decoración estaban aquí en Oporto. Y tenemos un grupo de iglesias en Oporto con una decoración increíble. A este nivel tenemos una, la más famosa de Oporto, que hoy día es un museo, que la iglesia de San Francisco tiene más de 350 kilos de oro en su interior. Entonces, casi todo el interior de la iglesia está cubierto con este tipo de decoración. A las espaldas de lo que es la capilla mayor está un cristal, y nosotros vamos a pasar por ahí. Es una parte del museo donde hay una exposición con Cristo crucificado, donde vamos a estar por ahí rumbo a la entrada para la torre. Pero esta es la perspectiva mejor que tenemos de la iglesia. La patrona de Portugal y de España. Que nosotros aquí no. La patrona de España. Bueno, para el barroco, al menos para el portugués, es muy importante lo del oro. Es verdad que es oro. Le llaman pan de oro. En la colonia portuguesa, los colonias portugueses tenían oro. España, la plata. Ahí es donde hemos estado, ahí arriba, donde hemos estado. Chicos, Y tenemos a San Pedro con las llaves del cielo. vamos, Jesús. Claro, claro. Tenemos a San Pedro. Vamos, Jesús. Estaréis bajando el desayuno los cabellos.
Yo que tomo un café de vino, lo tengo ya en los pies. Estaríamos en lo que es el ábside, parte delantera, detrás del altar mayor. Aquí está la Santísima Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y aquí, bueno, pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es entre el amor, entre el Padre, que es el que engendra, y después el engendrado, que es el Hijo. Entre el unigénito y el engendrado. El unigénito, el que engendra, que es el Padre, y el engendrado, el Hijo, al que llamamos Jesús de Nazaret, y en medio la tercera persona, el Espíritu Santo.
parte de la torre, que son unos 150 escalones o más. Hacia arriba no capulichas. Yo te diría que suba rápido porque si no te toco el culo. A ver. Ahí también hay otra. Y ahí hay otra. Bueno, ahí hay muchas. Aquí estas escaleras, bueno, las originales quedan debajo. Parece ser que es posible que estén en mal estado y por eso han puesto estas nuevas encima. Entonces, las originales aquí están debajo y aquí unas nuevas. Estas escaleras no son las originales están justo debajo. Luego la de no sé qué era, 300, la de Shanghái, 600, la de no sé qué center, de Shanghái también, 400, 600. A lo mejor aquí porque hay muchas. Aquí hay una comparativa de las torres. Aquí estaría la torre de Clérigos, en Dubái, otra en Dubái, en China. Bueno, chicos, más o menos. Bueno, estamos arriba del todo de Torre de Clérigos, 75 metros de altura. La subida y la bajada son igual. Ahí tenemos el Océano Atlántico. Mirad, para que os hagáis una idea, la librería Lelo es los arquitos verdes que veis la bandera roja. Sí, sí. Al lado. Los arcos verdes que están así. Los arcos Que hay dos. Y esos dos arcos verdes Se ve ahí la banderita está roja. la ¿Dónde librería. están los árboles? Ahí O mismo. sea que es abajo. Sí. Esos estrechitos. A ver. ¿No da la vuelta o no? Sí, sí. Vamos, vayan para allá. Y nos vamos para abajo. Seguir. Bueno, ahí tenemos el río Duero. Vaya, ¿sigues tú o te paso? Eso sería Vilanova de Gaia. El Duero separa a Vilanova de Gaia a la izquierda y Oporto a la derecha. Aquí Vilanova de Gaia, ahí tenemos el Duero y esta zona de aquí ya la de Oporto.
Vilanova de Gaia. Think will I have to do the checkout now? Oh yeah, you're going. Y aquí ya en la parte izquierda Vilanova de Gaia, en la parte izquierda es la Ribera del Duero y en la parte derecha Oporto. I was thinking I was going to the beach, you know, and going to the beach. Ya está. No se hable más. Por ahí está el Duero, esa zona de ahí Vilanova de Gaia y esta zona de aquí Oporto. Y el Duero desemboca en el mar en el Océano Atlántico en el último puente. El último puente, el río Duero desemboca en el Océano Atlántico. Bueno, aquí vemos mejor ahí Vilanova de Gaia. Vayan empezando a bajar, chicos, que tenemos todavía un ratito para bajar. Río Duero, allí Vilanova de Gaia y aquí Oporto. Bueno. Esta torre está en el Madrid. Y esta en el Reino Unido. Esta en Francia. Esta en España, esta en Barcelona. Por eso de estos tres son españoles. No sé. Sí, un niño va subiendo. Bueno, hemos dado la vuelta completa a la torre y ahora bajamos. Tú me parece que vas a hacer vídeo definitivo. Porque no va a ver el escalón. Chicos, háganme caso, no miren por las ventanas. Entonces no escalones con subido. Aquí la Virgen de Fátima. Estamos ahora en la Capilla Mayor.
está la zona del presbiterio. Parece que esto era la sacristía, es lo que hemos visto antes, donde estaba la imagen de la Virgen de Fátima. Bueno, ya hemos salido de lo que es la iglesia, la capilla mayor, el museo y la torre, que es ahí arriba, es donde hemos estado. Pues al salir ya hemos salido de Clérigos. Bueno, aquí a la izquierda el barrio de Clérigos y aquí a la derecha el barrio del Carmen. En el siglo XII los judíos vivían fuera de la muralla del siglo XII, porque el obispo no dejaba que estuvieran dentro. En el siglo XIV el rey Juan I, que fue el primer rey de la segunda dinastía de reyes portugueses, permitió que los judíos estuvieran dentro de la ciudad para poder controlarlos mejor. Entonces se construyó por esta zona de aquí la muralla del siglo XIV y aquí pues la zona de detrás sería la antigua judería y lo que sería el muro noroeste pasaría por aquí. Por la torre o la iglesia de Clérigos. Por tanto, en el siglo XII los judíos vivían fuera de la ciudad, fuera de la muralla, el obispo no permitía que estuvieran dentro y ya en el siglo XIV el rey Juan I, que fue el primer rey de la segunda dinastía de reyes portugueses, permitió que los judíos vivieran dentro de la ciudad, por tanto ya en el siglo XIV, y se construyó la muralla por esta zona de aquí, la muralla del siglo XIV. Entonces, ahora estamos saliendo del barrio de Clérigos y vamos al barrio del Carmen. Entonces ya en el siglo XIV, pues los judíos, por una cuestión de seguridad, gracias a Juan I, el primer rey de la segunda dinastía, pues los judíos ya podían vivir aquí. Entonces, pues hemos empezado la visita pues en el barrio de Clérigos, en la antigua judería. Hemos salido de la iglesia de Clérigos y ahora transitamos por el barrio del Carmen. Ahí está Clérigos. Aquí tenemos dos iglesias, aquí la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que los azulejos representa la fundación de la Orden Carmelitana en el Monte Carmelo, en Israel, y luego aquí el antiguo convento de los Carmelitas. Las Carmelitas, aquí la Orden del Carmen, las Carmelitanas, y ahí el antiguo convento de los Carmelitos. Y aquí, en este edificio de aquí, tenemos desde 1911 la sede de la Universidad de Oporto, que es la segunda universidad con más estudiantes de Portugal. La primera es la de Lisboa, con unos 50.000, después está la de Oporto con unos 35.000 y después está la de Coimbra con unos 25.000. Aquí a mediados del siglo XVIII estaba
la sede del Instituto de Marina, y desde 1911 pues está aquí la sede central de la Universidad de Oporto. Probablemente vendrán por aquí después de la... Ahora vamos hacia el ayuntamiento. Había que llevar helado. ¿Cómo lo sabéis? ¿Se hacía milenario? ¿Se hacía milenario? Y se forraba. Félix. Hay pobre que le llamo varias veces Antonio Colombiano. Mirar, pero así. Abrir un momento la pupila y cerrarla. Vale. Y yo la abro los dos ojos más. A esto lo llaman el barrio de la movida. Ahora está muy tranquilo, pero aquí hay muchos bares y restaurantes. Barrio de la movida. Los moradores de aquí del barrio de la movida pues se están yendo porque hay problemas de convivencia entre pues los habitantes o los moradores del barrio de la movida con las personas que vienen aquí pues a disfrutar del ocio en bares y restaurantes. Aquí hay fiesta pues jueves, viernes, sábados, etc. Entonces pues hay problemas de convivencia y cada vez se está yendo gente de aquí del barrio de la movida porque es muy difícil pues, conciliar el sueño y convivir con los negocios. El Hotel Infante de Sagres fue el primer, o es el primer hotel de 5 estrellas que hubo en Oporto. Infante de Sagres es en honor a Enrique el Navegante. Enrique el Navegante es famoso porque él empezó con lo que son los descubrimientos, las colonizaciones. Antes de 1480 pues Ceuta era portuguesa y a partir de 1480 pues Ceuta pasó a manos españolas. Pues bueno, Infante de Sagres, Enrique el Navegante. Empezó pues con los descubrimientos, la colonización, pues antes de 1480, en este caso Ceuta. ¿Dónde está la señal? Sí. El mostrador. ¿Nosotros en el ayuntamiento? Tienes otra aquí. Pero ahora ya no. Ahí tenemos el ayuntamiento de Oporto. Podías cargar y descargar. Ese es el ayuntamiento de Oporto. Aquí pues estamos en la plaza de Aliados, que es el corazón de Oporto. Aunque parezca muy antiguo, el edificio del ayuntamiento no es antiguo, se construyó de 1932 a 1957. Y aquí pues hay hoteles de 5 estrellas, tiendas exclusivas. La ciudad de Oporto ahora está patas arriba y ahí están construyendo una nueva estación de metro. Seguimos aquí en la plaza Aliados.
Bueno, como hemos comentado, aquí están de obras en la estación de metro. Hay que tener en cuenta que estamos en el casco histórico aquí, entonces aquí las obras de metro hay que hacerlas con cuidado, se ralentizan, se necesitan unos materiales ya especiales, pues hay que tener en cuenta pues eso, que estamos en el casco antiguo. Entonces aquí a la hora de ampliar la línea de metro pues hay que tener en cuenta que estamos pues en el casco antiguo, estamos en el corazón de Oporto y a la hora de hacer intervenciones en esta parte de la ciudad pues hay que extremar las precauciones. Aquí, este es el primer McDonald's que abrió aquí en Oporto en 1996 en el antiguo bar Imperial de estilo Art Deco. Y curiosamente en 1996 la UNESCO declaró el casco antiguo de Oporto Patrimonio de la Humanidad. Entonces vamos a entrar ahora en este McDonald's que se abrió, el primer McDonald's aquí en Oporto en 1996 en el Café Imperial de estilo Art Deco. Estamos dentro de este McDonald's, el antiguo Café Imperial, y aquí abierto este McDonald's en 1996, estilo Art Deco. Antiguo Café Imperial, estilo Art Deco. No parece un McDonald's, realmente. Bueno, aquí yendo por el centro de Oporto, la ciudad de Oporto tiene sus orígenes en tiempos de los griegos. La mitología griega hablaba de Jasón y los argonautas. Jasón y los argonautas lo que hacían era buscar una reliquia conocida como el vellocino de oro. Bueno, comentábamos que parece ser que los griegos aquí ya tenían un enclave antes de Cristo. Entonces tenemos la mitología de Jasón y los argonautas. Había uno de los argonautas llamado Cale, y según la mitología griega, pues Cale llegó aquí a lo que es no Oporto, sino Vilanova de Gaia. Y entonces parece ser que en Vilanova de Gaia pues, fundó pues, un asentamiento. Cabe destacar que ya hay restos que demuestran la presencia griega aquí en Vilanova de Gaia, no en lo que es Oporto. Entonces parece ser que los griegos ya establecieron una colonia. Si miramos el río Duero hacia el océano Atlántico, pues en la parte izquierda, lo que sería la actual Vilanova de Gaia. Posteriormente, cuando se empezaba a desintegrar el Imperio Romano Occidental desde lo que es hoy Grecia hacia lo que es hoy Portugal, que esto tuvo lugar en el año 476, pues los suevos llegaron a esta zona de Vilanova de Gaia. Aquí se ve Torre de Clérigos. Chicos, ahora vamos a pasar. Diciendo Carlos precisamente esto, que ahora el ayuntamiento permite a los músicos funcionar con altavoces como el del saxofón en LED. Eso antes estaba prohibido. Bueno, seguimos por el centro. Perdón, mis chicos, por favor, ya lo ha dicho Carlos. Bueno, pasamos ahora a la explicación de la historia de Oporto, y aquí hemos entrado ahora en la estación de San Benito, que esta fue la primera estación de ferrocarril que tuvo Oporto. Se llama de San Benito porque aquí estaban las benedictinas. Entonces después ya se abrió aquí la estación, la primera estación. Ya no es la principal estación de ferrocarril, pero sí la más antigua. Hay unos 20.000 azulejos y se explican pues un poquito de historia. Por ejemplo, aquí es de historia de Portugal,
y a los laterales pues la vida cotidiana. Entonces, aquí y en esta zona de aquí serían históricos y en esta zona de aquí pues sería la vida cotidiana. A los lados todo lo que sería la vida cotidiana y hay unos 20.000 azulejos. Historia, vida cotidiana, vida cotidiana, vida cotidiana, todo vida cotidiana, historia, vida cotidiana y todo esto de aquí vida cotidiana y vida cotidiana. Por tanto, historia, historia y a los laterales todo lo que es la vida cotidiana. Y aquí pues ya estarían los trenes propiamente dichos. Primera estación de ferrocarril. San Bento, San Benito. No es la principal ya, pero sí que es la primera estación de ferrocarril de Oporto. Hay que tener en cuenta que los más de 20.000 azulejos de la estación de São Bento, San Benito, son una auténtica obra de arte. Ahí ya tendríamos los andenes. São Bento, San Benito, porque aquí estaban las benedictinas, y bueno, cuando se quedaron ya sin gente, pues aquí se hizo la primera estación de ferrocarril de Oporto. São Bento, San Benito. Bueno, ya hemos salido de São Bento, el antiguo pues, lugar de las benedictinas. Y primera estación de ferrocarril de Oporto, San Benito. Y ahora vamos a ir a la catedral, pero vamos a ir por unas escaleras automáticas que están ahí abajo. Ahora esto ya es subterráneo, estamos en la estación de São Bento y bueno, vamos, en vez de callejear para ir a la catedral, pues atajamos por la estación. Sigue por las escaleras automáticas de la estación de São Bento. Ahí donde está esa torre son vestigios de la muralla del siglo XII, que comentábamos que era en la que vivían fuera los judíos, fuera de las murallas, siglo XII. Y ahora nos dirigimos a la catedral.
esta plaza que hay delante de la catedral se llama la Plaza de la Catedral y fue ordenada construir por Salazar en los años 40 del siglo XX. Esta picota es del siglo XX y la puso aquí Salazar y la ordenó poner pues para decir que el poder no está en el pueblo ni en la iglesia, sino en la política. Aquí está el Palacio Episcopal, que es también de Nicolau Nasoni, que es el arquitecto de los clérigos. Bueno, ya hemos entrado en la catedral y estamos ahora en el claustro. Estamos en el claustro de la catedral. Ahora acabamos de entrar en el claustro. Tomen asiento de este lado, por favor. Aquí hay más plazas. De este lado, para que no hable muy alto. Ahí. Es mejor aquí. Y usted allí o aquí, como quiera. Ahora, aquí está delante de la capilla dedicada a Nuestra Señora de Vendôme, que es la patrona. La catedral se empezó a construir a partir del año 1128, cuando llegó aquí el obispo francés Hugo. En lo que se refiere a la arquitectura, mezcla los estilos románico y gótico. Las naves laterales son románicas porque hay arcos de medio punto, pero la nave central ya presenta arcos apuntados, que es típico del gótico. El rosetón, siglo XIV, y después, aquí ahora mismo estamos en el crucero, es de cruz latina, un transepto, el transepto izquierdo, el transepto derecho. Esos ventanales son del siglo XVII, el presbiterio es del siglo XVII, pero la decoración es del siglo XVIII, estilo barroco. Se trajo aquí a Nicolau Nasoni, de los clérigos, para esto. Aquí está la Virgen de Vendôme, siglo XIV, estilo gótico. Y aquí tenemos la capilla del Santísimo, que ahora mismo la están restaurando. Esta es la capilla del Santísimo, que la están restaurando. Naves laterales románicas, la nave central gótica. Aquí
esto de aquí ya siglo XVII, y la decoración es barroca, estilo muy recargado, siglo XVIII. Y ahora estamos en el transepto derecho, en el brazo derecho. Por tanto, en el brazo izquierdo encontraríamos la Virgen de Bandoma, siglo XIV gótica, y la capilla del Santísimo. Aquí en medio estamos en el transepto, en el crucero. Bueno, sería el crucero, transepto izquierdo. Ahora estamos en el transepto derecho. Cruz latina, 3 naves, las románicas a los lados y la central ya elementos góticos con los arcos apuntados que permiten coger más altura. Los ventanales que hemos dicho de allí, siglo XVII, el presbiterio siglo XVII, pero la decoración es del siglo XVIII, estilo barroco, muy recargado, y se trajo aquí al arquitecto Nicolau Nasoni, el de los clérigos, para decorar la catedral. Por tanto, lo que sería la estructura pues románica y gótica, y ya pues la decoración que hay dentro, pues todavía pues, barroco, estilo ya del siglo XVIII, recargado, o la Virgen que hemos visto, estilo gótico. Y aquí pues ya tendríamos en el transepto derecho, tenemos allí la capilla de San Vicente, patrón de Portugal. Y aquí en el transepto derecho pues tenemos a la capilla de San Pedro. Transepto derecho, en el brazo derecho, capilla de San Pedro. Y aquí pues San Vicente y la Virgen. Vale, ahí tenemos el crucero, es cruz latina. Estamos en el brazo, en el transepto derecho, allí el transepto izquierdo, aquí el presbiterio, que se abrió ya en el siglo XVII, la decoración es del siglo XVIII, y ahora vamos por la nave derecha, estilo románico, y ahora entramos otra vez en el claustro, como podemos ver, arcos apuntados, estilo gótico. Muy bien. Lo exportábamos para Italia y los italianos lo Estamos ahora en la sacristía. Entonces las pinturas en el techo fueron hechas y rehechas en el siglo XVIII, las primeras y aquí tenemos la representación de todos los de Cristo, y prácticamente esta sacristía ya no existe, porque normalmente se utiliza la sacristía, la otra que está por detrás de la capilla de San Francisco. Porque nosotros tuvimos algunas sedes vacantes y no vistas. ¿Y esto era? En la época que han rehecho la cultura, era la sede vacante. Nosotros en la época no teníamos una sede vacante, pero el obispo don Antonio Federer no vivía en Portugal, porque él era totalmente contra la política de Salazar, y un día escribió una carta a Salazar diciendo lo que pensaba de todo, y el resultado fue que tuve que salir de él. Todos los talajes que llevaban, mira, tenían que llevarlo bien puesto. Bueno, hemos salido de la sacristía, que no se utiliza esta sacristía ahora. Hemos comentado el claustro, pues la estructura
es gótica, por los arcos apuntados, pero los azulejos son del siglo XVIII y representan el Cantar de los Cantares. Lo que es la arquitectura es gótica y lo que es la decoración con azulejos es del siglo XVIII y representa el Cantar de los Cantares. Por tanto, tenemos la catedral, que es de mezcla en la arquitectura estilo románico y gótico, románico en las naves laterales, gótico en la nave central, y luego en la parte delantera, lo que sería el crucero, ya más siglo XVII, los ventanales que hay encima del crucero, y luego el presbiterio, donde está el altar mayor, siglo XVII, decoración siglo XVIII. Y aquí pues el claustro es gótico, pero los azulejos son del siglo XVIII y representan pues eso que hemos comentado, lo del Cantar de los Cantares. Bueno, como hemos comentado, esta plaza se abrió en tiempos de Salazar, en los años 40 del siglo XX. Aquí había unas casas, donde estamos nosotros había unas casas pues, como estas, y aquí había una callejuela. Entonces, pues Salazar en los años 40 pues le gustaba mucho todo lo que son las antigüedades, y él dijo, pues vamos a abrir aquí una plaza, que es la plaza de la catedral, y aquí detrás está la picota, que es es del siglo XX, pero representa las picotas del siglo XIV, y pues Salazar pues venía a decir eso, que el poder no estaba en el pueblo ni en la iglesia, sino en la política y en el ejército. Y aquí pues es de donde hemos salido de la catedral. Y ahí el palacio episcopal, no vive el obispo, pero sí que es el palacio episcopal, y es de Nicolau Nasoni, que también pues estuvo decorando aquí, como hemos visto, la catedral en el siglo XVIII, y es el arquitecto de los clérigos. Bueno, como hemos comentado, esta catedral pues empezó a construir a partir del año 1128, cuando hubo, y aquí pues lo que es la arquitectura mezcla románico con arcos de medio punto, arcos de medio punto a las naves laterales, y en la nave central ya sería con los arcos apuntados el gótico. Hemos visto ya la zona del crucero, los dos transeptos, los dos brazos de cruz latina, y lo que sería el presbiterio, la parte delantera donde está el altar, pues ya es a partir del siglo XVII, es a partir del siglo XVII, y lo que sería el presbiterio, siglo XVII, pero la decoración barroca es del siglo XVIII, Nicolau Nasoni, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos visto un poquito pues la catedral, y ahora pues nos dirigimos a almorzar. Pues bien, hemos visto pues esto a partir del año 1128 sobre esta colina, cuando vino el obispo francés Hugo, la arquitectura románica en los laterales, gótica en la nave central, y luego pues decoración, pues, por ejemplo la Virgen que hemos visto, siglo XIV, es gótica, luego barroco, etc. Y aquí pues una última panorámica de la catedral. Ahora bueno, miren, aprovechen, van a ver que Lisboa tiene distintos puentes, chicos, pero si miráramos hacia más al fondo, a nuestra mano derecha, pasado este puente principal que vemos ahí, es el que les decía Carlos, que es el que por donde pasa el metro, que lo están viendo ahora, ¿vale? Que es el que les decía que lo tomaran por el lado izquierdo. Bueno, más adelante hay algunos otros puentes más, y si siguiéramos en aquella dirección llegaríamos a la desembocadura del Duero. Bueno, a la izquierda Oporto, a la derecha Vilanova de Gaia. Claro, porque tiene dos. Bueno, ya hemos visitado un poquito el centro de Oporto, luego volveremos, y ahora vamos a visitar una bodega. Tenemos aquí la bodega. Les va a mostrar la bodega la señorita Elizabeth, ¿vale? Que
No habla español, pero bueno, el portugués ya sabéis que se entiende más o menos. Esta bodega fue fundada en 1855 y lo que son las instalaciones, el techo, el suelo, lo que permiten es mantener siempre la misma temperatura. Estos barriles grandes de aquí es de madera de roble francesa y estos de aquí madera de roble portuguesa. Todos los barriles pues tienen unas placas. Entonces, este es el mejor vino, el LVV es el de mejor calidad. Fue producido en 2016, luego viene el lote y luego pues, la cantidad de litros que caben aquí, pues 23.050. La madera después es reutilizada. En el caso de la madera portuguesa de estos barriles, pues después para la producción de whisky. Aquí se ven dos surtidores, por aquí se introduce el vino, también se extrae, y después hay otro surtidor aquí que cuando el tonel está vacío se introduce agua para limpiar bien por dentro el barril y que no queden pozos. En este caso, en los vinos LVV está unos 8 años, entonces ya ahora lo introdujeron en el 2016, pues ya en el 2024 lo tendrán que extraer y estos son los vinos, es el de mayor calidad. Estamos en la sala de degustación. Que como não é filtrado, vai ganhar sedimentos no fim da garrafa e é necessário decantar antes de beber. Estes são os townies, que já estão filtrados, não é preciso decantar o vinho. Temos um town de recordação. O branco que estão a beber é o terceiro da lista, Rosés White, e o tinto é o quinto da lista, é o Rosés Special Reserve. Por isso, se quiserem, se precisarem da nossa ajuda, estamos aqui para vocês. Que si queremos comprar en blanco es El tercero y el quinto. y este es Esto es de uva blanca Pero de Porto no. y esto es de uva negra. Uva negra, Me regalan a mí vinos. uva blanca. Sí, vemos que sí. Pero Porto no tenemos. Aquí probando el vino. Y aquí tenemos un manantial cuyo recorrido es de 2 kilómetros y todo esto sirve para refrigerar toda la sala, para refrigerar la zona de los barriles. Y esto pues permite mantener todo a una temperatura constante. Esto es agua, es un manantial de 2 kilómetros que permite refrigerar todas las instalaciones. Murcia tiene mucha conservera, pero le llega todo el producto de tanto de Extremadura como de Navarra. Muchísimo. Lo del Tarragona, los cinco eso. Pues si son extremeños, están con toda la Extremadura. El blanco no, el blanco no. El día que vaya a Extremadura te voy a llevar uno que se dedica a hacer. Ya saben, quiere decir, porque
Entonces, la producción entera la tiene ahí. Hemos dicho entera, además hay un problema. Para ser autóctono, denominación de origen, si no está aquí, no se puede. No tendrá la denominación de origen. No la tiene. Los valores pagos, no la tomando aquí, al lado de la base aérea que hay ahí hay unos ya que un año los sembraron de pago, de ese plástico, tapado con unas plumas negras, unas plásticas negras. Bueno, yo ya he comprado. Hay que llevarse algo a Escucha, un ruido blanco, un blanco de tinto. Entre los 22 años, 21 entre los dos. pero si no compras un duplo, que te sale igual. ¿Vamos a tener tiempo libre? Ya llevo algo. Granada. Venga. Yo he comprado. Venga, Granada. Estoy haciendo que pensar, yo quiero llevar una botella. Sí. Todo esto es la sala de degustación. Como hemos visto, sala de degustación. Y como hemos comentado, pues hay lo del el manantial que refrigera todo. Entonces todo está pensado para mantener una temperatura constante, tanto el tejado como el suelo, y también pues la refrigeración con ese manantial que hemos visto. Quiero daros el mayor tiempo libre posible y tenemos el patapún para arriba, que tenemos ahora que subir la cuestecita. Ya hemos estado hablando de ello últimamente. Así que vamos. Bueno, ya que estamos aquí, pues vamos hasta el fondo del asunto. Aquí vemos pues todos los barriles. Esto ya es de madera portuguesa, roble portugués. Vemos las paredes están humedecidas por el manantial este, que lo que hace es refrigerar pues toda la nave. Refrigera toda la nave y permite, pues, entre la refrigeración natural por el manantial de 2 kilómetros y también el tejado y el suelo, permiten mantener una temperatura constante. Bueno, pues hemos visto un poquito la bodega Roces. Ay, padre. Muchas gracias. Qué malo. Voy a decirle adiós a la compañera. Elizabeth. Aquí es la bodega por fuera. Todo es por aquí por fuera. Sí, pero el vídeo también. Y bueno, pues hasta aquí la visita a la bodega Roces. Están parando en pueblos aquí.
Después de la visita a la bodega volvemos al centro de Oporto. Ahora estamos atravesando el río Duero. Hacia allí pues ya es la desembocadura o la ribera del Duero, que desemboca ya en el Océano Atlántico. A la izquierda Vilanova de Gaia y aquí a la derecha Oporto. Bueno, recuperando la historia de Oporto. Aquí, como decíamos cuando veníamos a visitar la catedral, aquí está parte de la muralla del siglo XII. Este torreón, parte de la muralla del siglo XII. Bueno, pues recuperamos la historia de Oporto mientras vamos hacia uno de los puentes que va hacia el río Duero, que atraviesa el río Duero. Bueno, como comentábamos, los orígenes de Oporto los ubicamos en tiempos de los griegos, obviamente antes de Cristo, y parece ser que ya había presencia griega en la ribera del Duero, pero en la parte izquierda, lo que sería Vilanova de Gaia, no en lo que es actualmente aquí en Oporto, sino que si uno se pone si nos pusiéramos en medio del río Duero mirando hacia el Océano Atlántico, pues la parte de la izquierda es Vilanova de Gaia y donde estamos nosotros a la derecha es Oporto. Pero también la mitología griega nos dice que para explicar que aquí había griegos, había un asentamiento griego, se utiliza la mitología griega, el de Jasón y los argonautas, o más bien uno de los argonautas que acompañaba a Jasón, que era Cale. Entonces, Jasón y los argonautas buscaban el vellocino de oro, una especie de reliquia para que lo entendáis. Entonces, uno de los argonautas que acompañaba a Jasón era Cale. Y parece ser que Cale llegó aquí, en lo que sería Vilanova de Gaia, en la ribera, pero en la parte izquierda del río Duero, y fundó un asentamiento. Entonces, es una manera de explicarnos, los griegos, a través de su mitología, pues que ya había griegos aquí, que había un asentamiento griego aquí. En tiempos de la República de Roma y del Imperio Romano, como en la zona de la ribera izquierda parece ser, del río Duero, parece ser que no es muy navegable, entonces los romanos, siguiendo por el margen izquierdo de la ribera del Duero, lo que seguiríamos en lo que es actualmente Vilanova de Gaia, trasladarían el asentamiento, pero en una zona más navegable, pero seguimos en el margen izquierdo del río Duero. Todavía seguiríamos en Vilanova de Gaia. Con el paso del tiempo, ya expliqué en tutoriales anteriores que el Imperio Romano Occidental, desde lo que es hoy Grecia hacia lo que es hoy Portugal, se fue desintegrando a lo largo de varios años. Empezaría pues, en torno al 370, 370. Oye, la gente va al contrario. Después de Cristo, hasta el año 476, que fue cuando cayó definitivamente el Imperio Romano Occidental. Entonces, el Imperio Romano Occidental se desintegró porque entraron lo que los romanos llamaban bárbaros, los vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios. Los suevos, bueno, ahora para que se entienda un poquito mejor, estamos atravesando uno de los puentes, que atraviesa el río Duero. Entonces, aquí donde estamos nosotros es Oporto y esa zona de allí es Vilanova de Gaia. Entonces, parece ser que, bueno, pues tanto los griegos como los romanos se movieron por esa zona, la ribera izquierda. Entonces, allí detrás tendríamos el Océano Atlántico, la parte izquierda Vilanova de Gaia y la parte derecha lo que es Oporto. Ahora nosotros nos estamos moviendo por el puente hacia Vilanova de Gaia. Entonces, los griegos y los romanos se movieron por ahí. Entonces, a medida cuando se iba desintegrando el Imperio Romano Occidental, por la invasión de lo que los romanos llamaban bárbaros, vándalos, suevos, alanos, francos y burgundios, los suevos se establecieron donde estaban los griegos y los romanos, en lo que sería
Vilanova de Gaia, ¿de acuerdo? Si miramos, nos ponemos en el río Duero, que es lo que vamos a atravesar ahora, la zona de la izquierda, allí estaría el Océano Atlántico, y en la zona de la derecha, desde donde venimos, es Oporto. Entonces, en esta zona de aquí se establecieron los suevos. Hemos dicho que lo que los romanos llamaban bárbaros iban desintegrando el Imperio Romano Occidental, de lo que es hoy Grecia, de lo que es hoy Portugal, que es donde estamos ahora, que sería el límite. Bueno, el límite sería Reino Unido, ¿de acuerdo? Porque los romanos llegaron hasta allí. Entonces, los suevos se establecieron en la zona de Vilanova de Gaia, ¿vale? Los suevos se establecieron allí, mientras se iba desintegrando el Imperio Romano Occidental, que empezó a desintegrar en el año 378 y se terminó de desintegrar en el año 476. Antes de que se desintegrara el Imperio Romano Occidental, los suevos se establecieron en esa zona de allí y después estamos caminando sobre unos raíles. Los suevos se establecieron en esa zona de allí y en el año 417 otro pueblo conocido como los alanos invadieron a los suevos en esa zona de ahí. Luego, por tanto, los suevos se establecieron en la zona donde estaban los griegos y los romanos en el tren. Anteriormente se habían establecido los griegos y posteriormente la República de Roma y el Imperio Romano. En el año 417 otro pueblo bárbaro, los alanos, invadieron esa zona de ahí, donde estaban los suevos. Entonces los suevos se trasladaron, atravesaron el Duero y se instalaron en lo que es hoy Oporto, ¿de acuerdo? Bueno, paramos un momento que viene un tren. Bueno. Estamos en el puente que separa, uno de los puentes que separa Vilanova de Gaia de Oporto. Bueno, lo que seguíamos comentando. Los alanos invadieron esa zona de allí donde estaban los suevos en el año 417. Todavía no se había desintegrado del todo el Imperio Romano Occidental. Y los suevos, cuando fueron atacados por los alanos allí, se establecieron ahí detrás, que es la actual por tanto, los orígenes de Oporto en realidad están en Vilanova de Gaia. Después, los suevos, cuando fueron atacados por los alanos, ellos se establecieron donde tengo aquí detrás, donde estamos aquí, todo lo que tengo aquí detrás, que es Oporto, donde no había nada, y ellos se establecieron en una colina. Después, los alanos, no atravesaron el río Duero. Por tanto, los suevos estaban en la ribera izquierda, donde los griegos y los romanos fueron atacados por los alanos en el año 417. Los suevos sí que atravesaron el río Duero, pero los alanos se quedaron en la ribera izquierda. Entonces, los alanos continuaron en la ribera izquierda, lo que es Vilanova de Gaia, y los suevos se establecieron en la ribera derecha, en el margen derecho, lo que sería hoy Oporto. Entonces, había un rey suevo llamado Hermerico I. Entonces, Hermerico I, lo más alto de lo que es hoy Oporto, ordenó construir un castillo. Por tanto, interesa que se vea la secuencia. O sea, los griegos, los romanos y los suevos en un principio se movían en la ribera izquierda, lo que es Vilanova de Gaia. A medida que se desintegraba el Imperio Romano Occidental, pues en el año 417 los alanos, que fueron uno de los pueblos que invadió el Imperio Romano Occidental, entró allí, atrapó a los suevos se desplazaron a la ribera derecha del Duero, donde es hoy Oporto, y allí se establecieron, pero curiosamente los alanos continuaron en la ribera izquierda, lo que es Vilanova de Gaia. Entonces los suevos, al no ser invadidos por los alanos, pues con el rey suevo Hermerico I, que hizo Hermerico I, en lo más alto de lo que es hoy Oporto, sobre una colina, ordenó construir un castillo, lo fortificó y allí ubicó
unas viviendas para las tropas que defendían, los suevos que defendían la ribera derecha, sobre todo por un posible ataque de los alanos. Entonces, a este castillo lo llamaron Cale Castrum Novum, ¿de acuerdo? Entonces, Ermerico I, este rey suevo, después de ser atacado en los suevos por los alanos en el año 417, se establecieron allí en lo que es hoy Oporto, la ribera derecha del río Duero, y el rey suevo Ermerico I, sobre una colina en lo más alto, ordenó construir un castillo, una fortificación, la amuralló y allí dentro ordenó construir unas viviendas para las tropas, para los soldados. Y a esta fortificación se le llamó Cale Castrum Novum, el castillo o el campamento nuevo de Cale. Hay que tener en cuenta que Cale es el origen, según la mitología griega, pues podríamos decir, de estos dos municipios de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, Ermerico I, después del ataque de los suevos en el año 400, de los alanos en el año 418, pues este rey suevo, Ermerico I, ordenó construir allí, en una colina, en lo más alto de lo que es hoy Oporto, esa fortificación, Cale Castrum Novum, el castillo o el campamento nuevo de Cale. Entonces, los alanos se quedaron allí y los suevos fueron allí, y este rey suevo, Ermerico I, pues ordenó construir esta fortificación después del año 417, después del ataque de los alanos. Los alanos se quedaron en la ribera izquierda del Duero, lo que es hoy Vilanova Gaya, y los alanos se quedaron ahí en Vilanova Gaya, lo que sería el Vilanova Gaya, y los suevos en lo que es hoy Oporto. Entonces, los alanos, al no invadir la ribera derecha del Duero, eso permitió que los suevos pudieran desarrollarse. Ermerico I, este rey suevo, pues ordenó construir el Cale Castrum Novum, el castillo o la fortificación o el campamento nuevo de Cale, ¿de acuerdo? Y en la zona baja de la colina, en la base de la colina, los suevos construyeron un puerto, ¿vale? Entonces, los suevos en la colina, por Ermerico I, construyeron su fortificación, el Cale Castrum Novum, el castillo, el campamento, la fortaleza nueva de Cale, y en la base de la colina construyeron un puerto llamado Portus Cale, ¿de acuerdo? Por el puerto de Cale. Por tanto, los suevos hay que tener esto en cuenta. Ahora está pasando otro tren y lo vemos. Bueno, hemos parado un momento pues para que se vea bien lo de el tren y que hacía mucho ruido. Ahora mismo estamos sobre el río Duero, por tanto, los griegos y los romanos se establecieron en la ribera izquierda del Duero. Los suevos también se establecieron ahí. Cuando fueron atacados por los alanos en el año 417, los suevos pasaron de la ribera izquierda a la ribera derecha, y allí se quedaron los suevos y los alanos se quedaron en la zona izquierda, ¿de acuerdo? Y es cuando, bueno, ahora está pasando otro tren. Bueno, estamos ahora mismo sobre el río Duero. Bueno, lo que decíamos, estamos ahora mismo sobre el río Duero, yendo desde Oporto hacia Vilanova de Gaya. Lo que comentaba, después del año 417, pues los alanos en la ribera izquierda, los suevos en la zona derecha, Ermerico I, una colina en la parte más alta de lo que es hoy Oporto, ordenó construir Cale Castrum Novum, el campamento, la fortificación nueva de Cale. Hay que olvidarlo de Cale, que era uno de los argonautas de Jasón, de la mitología griega. Y después, esto es la parte de arriba de la colina,
Cale Castrum Novum, que sería una fortificación con unas viviendas que alojarían a las tropas y a las familias de los soldados y que defenderían lo que sería hoy Oporto de un posible ataque de los alanos que estaban en la ribera izquierda. También los suevos, en la parte baja de la colina, en la parte de arriba estaba este campamento, Cale Castrum Novum, pero en la base de la colina construyeron un puerto en las orillas del río Duero, pero ya en la zona derecha. Nos habíamos ubicado en la zona izquierda, ahora en la zona derecha, el Portus Cale, ¿de acuerdo? Por tanto, suevos en la parte de arriba, por Hermerico I, este rey suevo, construyeron el Cale Castrum Novum, y en la zona baja, en la base de la colina, construyeron el Portus Cale. Portus Cale, el puerto de Cale, y que de aquí viene el nombre de Portugal, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos un poquito pues la evolución aquí de cómo han surgido pues estos dos municipios, Vilanova de Gaia y Oporto. Por tanto, el ataque de los alanos hizo que los suevos se pasaran a la ribera del Duero y construyeran por Hermerico I, este rey suevo, el Cale Castrum Novum, esta fortificación, este castillo nuevo de Cale, y en la zona baja, en ya las orillas del río Duero, el Portus Cale, el puerto de Cale, y de aquí, de Portus Cale, el puerto de Cale, Portugal, Portus Cale, Portugal. Bueno, los años fueron pasando y ya os expliqué en tutoriales anteriores que en el año 711 los musulmanes invadieron Hispania de la mano del general musulmán Tarik, venciendo a don Rodrigo en la batalla de Guadalete en el año 711. Los musulmanes invadieron esta zona, pero los cristianos reconquistaron toda esta zona en el año 868. En el año 868, en el año 868, los cristianos reconquistaron esta zona. Lo que ocurre es que la reconquista de toda esta zona no fue fácil. Entonces, es verdad que los cristianos reconquistaron lo que es hoy Oporto y Vilanova de Gaia en el año 868, pero la diócesis de aquí, o sea, el cristianismo ya se asentó, o digamos que la diócesis de aquí, sobre todo de Oporto, se terminó de restaurar entre el año 1112 y el 1114, ¿vale? Por tanto, es verdad que la reconquista tuvo lugar en el año 868, pero se restauró definitivamente la diócesis entre el año 1112 y el año 1114. Cuando aquí, ya entre 1112 y 1114, vino de Francia el obispo Hugo. Bueno, ahora hemos atravesado este puente, hemos dejado atrás Oporto y ahora ya estaríamos aquí en Vilanova de Gaia, ¿vale? Por tanto, hemos contado esta historia atravesando este puente desde Oporto hasta Vilanova de Gaia. Ahora estaríamos ya en el territorio de Vilanova de Gaia, estaríamos mirando hacia el Atlántico, en la ribera izquierda, pues donde se ubicaron los griegos, los romanos y los suevos hasta el año 417. Bueno, hemos dicho que la reconquista de esta zona tuvo lugar en el año 868, pero la diócesis se restauró del todo entre los años 1112 y 1114. 1112 y 1114 lo sabemos por el traslado de un obispo francés llamado Hugo, ¿vale? El obispo francés se trasladó aquí para finiquitar, para finalizar la reconquista de esta zona. Tuvo lugar en el año 868, pero la diócesis no se restauró del todo hasta 1112 y 1114, cuando vino aquí el obispo francés Hugo. Y en el año 1123 es cuando damos la fundación de Oporto, ¿vale? Pero vemos que la historia de Oporto es mucho más antigua, tiene sus raíces, o una de sus raíces, muchos siglos atrás, pero la fundación propiamente dicha de la ciudad que tengo a mis espaldas fue en el año 1123. Y ya a partir del año 1128
el obispo Hugo, este obispo francés, que llegó aquí entre 1112 y 1114, ordenó empezar a construir la catedral de Oporto, que es la que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos esto, el año 868 se reconquista toda esta zona de aquí y aún así, aunque la reconquista se tuvo lugar en el año 868, la diócesis no se restauró hasta los años 1112 y 1114, cuando vino aquí el obispo francés Hugo. Y en el año 1123, se considera como la fundación de Oporto, la fundación oficial, en el año 1123. Bueno, estamos en la ribera izquierda, sería lo que es Vilanova de Gaia, y ahí enfrente Oporto. Bueno, por tanto, hemos comentado que en el año 868 tuvo lugar la reconquista de Oporto, de toda esta zona, pero entre los años se restauró definitivamente la diócesis entre los años 1112 y 1114. Luego, entre 1112 y 1114 se restauró la diócesis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos aquí en lo alto. Bueno, ahora contemplamos el puente que hemos atravesado y ahí es donde hemos estado contando pues toda esta historia de los griegos, de Cale, de los argonautas, de los romanos, de los suevos, los alanos, etc. Bueno, ahí tenemos una panorámica de Oporto y estaríamos en la zona de Vilanova de Gaia. Esta es la zona de Vilanova de Gaia. Bueno, ahora tenemos una panorámica más elevada. Pues bueno, lo que comentaba, esta zona reconquistada por los cristianos en el año 868, pero la diócesis se terminó de restaurar entre los años 1112 y 1114, cuando vino aquí el obispo francés Hugo, y en el año 1123 es cuando ubicamos la fundación de Oporto, y a partir del año 1128 el obispo Hugo ordenó empezar a construir la catedral románica en su origen y después gótica de aquí de Oporto. Aquí tenemos otra panorámica del río Duero, pero en este caso en el otro sentido. Ahí tendríamos Oporto y aquí Vilanova de Gaia. Estamos volviendo de Vilanova de Gaia a Oporto. Para contar lo de la historia hemos ido de Oporto a Vilanova de Gaia y ahora al revés. Vamos de Vilanova de Gaia a Oporto. Eso significa que Vilanova nos cae a la derecha y Oporto a la izquierda. Bueno, estamos llegando al final del puente, estamos llegando otra vez a Oporto. Aquí tenemos un vestigio de la muralla, pero del siglo XIV, la que hemos visto en la catedral. Cerca de la catedral, que también tiene una torre, es del siglo XII, cuando los judíos vivían fuera de la ciudad, y luego esta ya es del siglo XIV, cuando Juan I, que fue el primer rey de la segunda dinastía de reyes portugueses, pues permitió que los judíos ya vivieran pues en el barrio de la judería, donde hemos empezado en el barrio de los clérigos, ¿vale? Entonces esta ya sería del siglo XIV, la que hemos visto en la catedral, siglo XII, los judíos vivían fuera, y esta ya es un vestigio, un trozo de la muralla del siglo XIV, cuando ya Juan I, el primer rey de la segunda dinastía de reyes portugueses, permitió que los judíos pudieran vivir dentro de la ciudad para mayor control de la población. Pues esto es un trozo de la muralla, pero del siglo XIV. Tenemos Vilanova de Gaia y aquí ya estamos entrando otra vez en Oporto. Este es un trozo de la muralla del siglo XIV.
Vilanova de Gaia, el río Duero, y ahora llegamos otra vez a Oporto, muralla del siglo XIV, y entramos otra vez en Oporto y vamos al centro, hacia los Clérigos, donde hemos empezado esta mañana. Aquí están lo que eran los conventos de la Orden del Carmen. Ahí tenemos la universidad, Clérigos está por ahí detrás, y aquí lo de las carmelitas y el antiguo convento de los carmelitos. En realidad son dos templos, las carmelitas y el convento de los carmelitos. Ahí está la sede central de la Universidad de Oporto y detrás está Clérigos. Iglesia de los Carmelitas, que es esta de aquí. Esta es la iglesia de los Carmelitas. Y aquí está la capilla del Santísimo. Bueno, hemos visto ahora la iglesia de los Carmelitas. Me ha quedado una cosa pendiente y es lo del escudo de la ciudad, el escudo de armas. El escudo de armas tiene la Virgen en medio y luego a cada lado dos castillos. Uno de estos castillos
representa esa fortificación de Hermerico I, que fue este rey suevo que pasado el año 417 en lo que es hoy Oporto, en la colina, pues ordenó construir esa fortificación, el Cale Castrum Novum. Y en la ciudad de Vilanova, de lo que es ahora Vilanova de la Gaia, se construyó otra fortificación como línea de defensa de lo que es hoy Oporto. Entonces, en el escudo de armas de Oporto pues está esto, la Virgen, que es la ciudad de la Virgen, que es el lema, porque la Virgen es la protectora de Oporto, y a los lados pues está cada uno de estos castillos, uno el de Oporto y otro el de Vilanova. Pues ya acabamos nuestra visita a Oporto, estamos justo delante de, bueno, tengo detrás a los clérigos donde hemos empezado. Pues bien, era comentar lo de la ciudad de la Virgen, que la Virgen es la protectora de Oporto y que el escudo de armas pues tiene la Virgen en el centro y luego a los lados estos dos castillos, el que he hablado antes, ordenado construir por el rey suevo Hermerico I en una colina en lo que es hoy Oporto, el Cale Castrum Novum, y luego en lo que es hoy Vilanova de Gaia se construyó otra fortificación, otro castillo como línea de avance defensiva de Oporto. Y bueno, pues es esto, que los dos castillos son esto, el de Oporto y el de Vilanova de Gaia, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí delante de la universidad y detrás los clérigos, pues ya nos despedimos de Oporto.